Bueno, pues aquí estamos otra vez. Hace ya unos días que no entro, así que no me acordaba exactamente de dónde lo habíamos dejado. Uh, ¿Tú qué haces con lavas? Pero en realidad el pequeño texto que ha aparecido según entrábamos ha resumido bastante bien la situación en la que nos encontramos. Acabamos de salir de Lothering, estamos en el campamento, vista obligada, la primera vez. Y ya aventuro que, o sea, ya os adelanto que cada vez que terminemos, no exclusivamente, pero a ver, quizás soy un poco mejor así. Que ya os adelanto que cada vez que terminemos una zona o un hito volveremos al campamento sí o sí, como visita obligada. Había pensado que lo primero que podíamos hacer es ir al bosque de Brecilia para buscar ayuda entre los elfos. No es lo que hice en la primera aventura, pero tampoco se sale mucho de lo que haría mi personaje, dado que él mismo es un elfo dalisano. Así que no me, no me parece descabellado. Primero ir a buscar ayuda de los elfos y ya más tarde de los humanos que pudieran apoyarnos. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Pero recuerdo que antes teníamos que leer unos documentos, unos códices. Uy, tenemos también misiones que hacer porque es la primera vez que entramos al campamento, así que vamos a estar un poco liadillos hoy. Probablemente sea un vídeo de lore, si no me equivoco. Sí, sí, sin duda. Pero antes de nada quiero comentar una cosa que le he estado dando vueltas. No es la primera vez que se me ocurre, pero se me olvidó mencionarlo en su momento. Nuestro señor Mavari era el que ahora es nuestro, vamos. O nuestro se ha imprintado. ¿Nosotros? El que nos acompaña, el sabueso que nos acompaña, Mavari, era un perro de guerra que... ¿Y qué pasa, colega? Que fue... que participó, digamos, en los asaltos a los grupos de engendros tenebrosos, que por ello se infectó con su sangre de engendro tenebroso. Y estaba condenado a morir, pero uno de los guardias, no guardias grises, uno de los soldados o guardias que había en allí en Ostagar, que no se sabe dónde viene, no creo que fuera mago, no tenía pinta de mago, pero o bien o bien era un soldado de la ceniza, o bien era un soldado del ejército o bien del rey, o bien del Terin Loain. El caso es que salvó al Mavari con una fórmula, pues, más de hierbas que cualquier otra cosa. Se podía decir alquimia en este juego, no es exactamente alquimia, pero es herbología, bueno. Y le curó de la infección de sangre tenebrosa. Es verdad que a ti se te retrasó la custodia eh, Marazari, custodia de tu clan. Bueno, no pasa nada porque normal, pero que no pasa nada. La custodia Marazari no es que te elimina la ruina, mirad qué cielo más bonito. La custodia Marazari no es que te la eliminara, pero sí te lo retrasó hasta que, bueno, te convertiste en guarda gris. Eh, Posiblemente como guardia gris, pues vayas.
corrompiéndote poco a poco, pero mucho más poco a poco, evidentemente. ¿Le pasará eso al Mabari? ¿Que se estará corrompiendo poco a poco igual que tú? ¿O realmente le ha curado? De todas maneras, pues es que tengo dos cuestiones en mente. La primera es, vale, hay una fórmula no muy conocida eh, para salvar a un ser vivo de la ruina, de la infección de los engendros tenebrosos. Posiblemente el señor que la sabía ha quedado pasado a cuchillo por los mismos. Bueno, cuchillo o agarra, en este caso, porque no... o lo que sea, mordisco, lo que sea. O bien, y quizás sea la más coherente, que no solamente fueras sangre de engendro tenebroso lo que vemos a la copa en el ritual de iniciación de los guardas grises, sino que es una mezcla alquímica, una mezcla de hierbas, contiene tanto sangre de engendro tenebroso, contiene tanto sangre de engendro tenebroso como la flor esa que le dimos, que no es la gracia de Andraste, es otra flor, una flor con pétalos blancos y el centro rojo, si no me equivoco, que posiblemente me equivoque. Y posiblemente otros compuestos naturales o no naturales, supongo que naturales. Estamos en una situación de tragedia ahora mismo, porque quedan 2 guardas grises en todo Ferelden. El resto ha sido asesinado. A partes iguales entre los engendros tenebrosos y un humano de pelo oscuro llamado Logain. Y es trágico porque se acerca una ruina, en primer lugar. Es trágico por el propio valor de los guardas grises ante la prevención de... Bueno, como seres humanos, por supuesto. O seres no humanos, como personas. También puede... Los enanos y los elfos también pueden ser guardas grises. Por supuesto por su valor como seres humanos. O como personas, como seres vivos. Pero es que además se avecina una ruina. Y al final lo que nosotros estamos haciendo es reunir un ejército, ¿no? Somos una compañía que actuamos como guardas grises. Aunque no hayamos bebido todos, ¿no? Del mejunje. Morrigan no ha bebido, Sten tampoco, Leliana tampoco, pero da igual porque eso me gusta del juego. No necesitas beber la sangre del engendro tenebroso ni realizar el ritual de iniciación para ser un guarda gris. Estrictamente hablando sí, pero no para ejercer como tal. Al final vale con que haya una guía, ¿no? Como decía Listair en el bosque Kokarki, no temáis que yo sé cuando no nos van a pillar por sorpresa. Yo les puedo sentir. Pues más o menos. Si tenemos a la cabeza y tenemos... Aunque ni siquiera tendrían por qué estar a la cabeza, pero en este caso están a la cabeza. 2 guardas tenebrosos, o sea, 2 guardas tenebrosos, 2 guardas grises que pueden rastrear, sentir más o menos... estar al tanto de lo que hace la horda de engendros, ¿no? Por lo menos, pues sueñan con el archidemonio. El caso es que es relativamente trágico porque son 2 novatos que no saben cómo funciona las políticas de los guardas grises, no saben cómo transmitir, digamos, recrear el ritual y todas estas cosas. No tienen los conocimientos como para mantener una orden de guardas grises. Y los guardas grises son una figura súper importante en el folclore de este mundo. Y no simplemente porque sí, sino porque
verdaderamente cada X tiempo son el escudo que tienen los seres vivos contra aquellos que no están del todo vivos, ¿no? Entonces, bueno, sé que no... Sé que esto es irse un poco ya... Esto se lo tengo que poner a alguien. Sé que es pensar un poco más allá, a lo mejor irse un poco por las ramas, pero en nuestro juramento de los guardas, verdad, precisamente es un collar donde hemos guardado sangre. No estoy segura de si hemos guardado sangre nuestra o sangre de engendro tenebroso. Sangre para recordarnos el sacrificio que hemos hecho. Como si necesitáramos algún tipo de recordatorio, pero aquí tenemos sangre. Si no he entendido mal, es de engendro tenebroso. Si solo fuera... Si el requisito para convertirse en guarda gris... Vamos, para parar la infección... No, en este caso no es para la infección, es... contaminarse con ello, pero si eres resistente... Pues puedes alargar mucho la vida de alguien, ¿no? Puedes morir instantáneamente o puedes alargar la vida de alguien, pues bastante. Entonces podía ser un... Ya te digo, si solamente fuera la sangre de engendro tenebroso, que es lo que yo quería hasta ahora. Pero dándole vueltas he pensado que a lo mejor, bueno, pues estas situaciones que he descrito al principio del vídeo, sigo dando vueltas a la misma cuestión, porque posiblemente nos encontremos a gente que haya pasado por algo parecido a lo que nosotros. La gente que se encuentra contaminada con la sangre, por la sangre de engendro tenebroso, que dura un día, 2 días, lo que sea. Duncan nos dijo al principio que no íbamos a encontrar a Tamlin, porque habían pasado 3 días y no nadie había hecho nada por retrasar su infección. Entonces, que es un día y medio, lo que sea, ¿no? En ese periodo de tiempo en el que estás a punto de morir porque te has infectado con la sangre del engendro tenebroso, el mejunje de los guardas grises puede decidir entre si sigues vivo como guarda gris, escuchando a la horda y todas estas cosas, que te vas corrompiendo poco a poco, pero al menos sigues vivo, o mueres instantáneamente. Entonces, por eso me parece una cosa... Lo he pensado desde el principio del juego. O sea, desde la primera vuelta del juego. Todo esto. Sé que no es la única manera de retrasar la infección, sé que hay magia. Para empezar, la custodia Malazari la ha usado en nosotros. Pero vamos, que es muy interesante. Y es terrible que estos dos no sepan nada de nada. Pero es que somos 2 novatos. O sea que... Bueno. Oh, why, you little... Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me, look. Don't you think I don't know it? Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. Poquito. Qué bajo es Duncan. Te ve más Duncan, porque todos lo sabemos. Ay, qué majete. Bueno, vamos a leer los códices. Ya, qué majete. It's not Mingy. Ah, los códices, perdón. ¿Hemos leído la entrada del archidemonio? Sí, los falsos dioses dragón del Imperio Tevinter.
yacen enterrados a gran profundidad de la tierra, donde están prisioneros desde que el hacedor los expulsó. Claro, esto son todo alegorías. Es que lo discutí el otro día con Sara. Es complicado, porque en diferentes textos te cuentan diferentes cosas respecto al mismo suceso que no son contradictorias, pero son diferentes y muchas son metafóricas, alegóricas. Entonces también lo dice Wine, que puede ser todo esto una alegoría. Y luego es que además hay muchas semejanzas entre el folclore religioso élfico y el folclore religioso humano, a pesar de que ellos en el juego, dentro del juego, no sean capaces de reconciliarse. Nadie sabe qué mueve a los engendros oscuros en su implacable búsqueda de los viejos dioses durmientes. Quizás sea el instinto y se sientan atraídos hacia ellos como polillas lo hacen hacia la luz. ¿Por qué? Porque los archidemonios, esos dioses dragones, esos falsos dioses dragones del Imperio Tevinter, se corrompieron completamente digamos, al tratar de asaltar el cielo, el trono del hacedor. Se volvieron oscura, volvieron la ciudad dorada oscura y ellos mismos que posiblemente ya eran muy malvados, fueran completamente condenados, y a lo mejor es eso lo que les atrae, la pura maldad de estos seres. Puede ser, no lo sé. Quizás en su interior hay algún deseo de venganza contra los que incitaron a los maeses a saltar del cielo. Sea cual sea el motivo, quizás en su interior hay algún deseo de venganza contra los que incitaron a los maeses a saltar del cielo. Si los engendros tenebrosos son todas las almas que fueron sacrificadas para realizar los rituales de magia de sangre para poder asaltar el cielo, esto tendría sentido. Esto tendría sentido para mí. Sea cual sea el motivo, cuando los engendros tenebrosos encuentran a uno de estos ancianos dragones, este es inmediatamente afectado por la infección. O sea, una maldad absoluta más infección, digamos, ¿no? Se despierta, retorcido y corrupto. Después conduce a los engendros tenebrosos a una invasión a gran escala. A esto se le conoce como ruina. Bueno, esto es lo que nos cuenta el Dragon Age 1 de todo este asunto. Yo pienso que no está tan claro. A mí no me ha quedado tan claro. ¿Cuándo nos hemos encontrado con osos? En Lothering. Con osos negros. El códice dice así: no hay bestia más amada por Dirzamen que el oso. Cuando el mundo era joven, Dirzamen confió un secreto a cada criatura. Los zorros intercambiaron su secreto con Andruil a cambio de las alas. Las liebres gritaron el suyo a las copas de los árboles. Los árboles lo vendieron por oro y plata. Solo los osos guardaron el regalo de Dirzamen bien dentro de sus madrigueras. Durmieron durante meses en compañía de su secreto, nada más. Cuando Dirzamen descubrió lo que se había hecho con sus regalos, arrancó las alas de los zorros, silenció las voces de las liebres y convirtió a los pájaros en indigentes, pero honró a los osos por su resolución. Transcripción de un relato de Arisano, 9 del 8 del dragón. 9-8. No suele ser habitual que los osos ataquen a los viajeros. De hecho, son tan tímidos y poco activos durante el día que es complicado encontrar un oso. Sin embargo, cuando se los provoca, son enemigos realmente peligrosos. Estas criaturas plácidas se vuelven furiosas y pueden lanzar potentes zarpazos capaces de derribar a un hombre. Pues yo creo que esto también corresponde un poco a los fenómenos de la ruina y cómo afecta al mundo animal, que les vuelve agresivos y hacen cosas que no suelen hacer. Está amaneciendo y el cielo tiene un color rosa precioso, entre naranja, rosa y morado, súper chulo. Me lo voy a perder porque estoy aquí, pero bueno, mañana volverá a salir el sol.
Ya hemos leído de los Harlocks, ¿no? No, hemos leído los Genlocks. Vale, los Harlocks. Son más altos que sus primos bajitos, los Genlocks, pues llegan a alcanzar una altura habitual del ser humano y poseen una fuerza y una constitución considerable. Un único Harlock, enfurecido, puede ser un rival considerable para varios enemigos a la vez. Por eso conforman las tropas de choque de los engendros tenebrosos. Se sabe que adornan con sus tatuajes toscos, para llevar la cuenta de las bajas causadas. ¡Wow! Y sus hazañas, aunque se desconoce si existe un patrón común en esos tatuajes. O sea que cada uno lleva la cuenta por su cuenta, lo mejor dicho. Y de una manera distinta. Los alfas. Un Harlock alfa es un guerrero más inteligente y más hábil, por lo que a menudo actúa como general o comandante. Los emisarios. También se ha avistado algún emisario Harlock durante la ruina. Los engendros tenebrosos son los únicos que hablan idiomas humanos. LOL. Estos engendros tenebrosos son los únicos que hablan idiomas humanos y a menudo emplean la magia. Esto indica un grado de raciocinio mayor a lo que yo había entendido hasta ahora. Que hablaran en humano. No lo he visto yo en este juego esto. Qué maravilla. Qué maravilla. Leer los códices es muy interesante. Ogros. ¡Ay, los ogros! Más altos que sus parientes, los engendros tenebrosos, los imponentes ogros son un espectáculo raro de ver en el campo de batalla. Tradicionalmente solo aparecen durante una ruina, pero algunos anales recogen que se han visto ogros en los caminos de las profundidades, cazando solos o en pequeños grupos. Esto es normal, porque en los caminos de las profundidades, quieras que no, están conectados con el subterráneo, con todo lo subterráneo y de dónde vienen estos engendros tenebrosos y todo, digamos, todo lo asociado a la ruina. Ahora mismo se encuentra en el subsuelo, entonces es completamente normal. Al menos un informe de los guardias grises, no guardias grises, sostiene que se vio un ogro solitario a la espesura Korcari en el 9-19 y estamos en el 30, vale, del dragón, aunque estaba debilitado y se acabó rápidamente con él. Hasta un centenar de estas criaturas puede acompañar a una horda de engendros tenebrosos y en cualquier momento durante una ruina. Y suelen usar su gran fuerza para entrar a las fortificaciones y machacar las líneas de frente del ejército enemigo. Usan la fuerza bruta para cargar como toros contra sus enemigos, aporrear el suelo con los puños para hacer que los rivales se tambaleen y arrojar piedras enormes a la cara de cualquiera que se les acerque. Eso es verdad, son un poco cabrones. El combate cuerpo a cuerpo puede resultar difícil contra un gigante capaz de agarrar a un guerrero con una mano y estrujarlo hasta matarlo con esta, o aporrearlo con la otra hasta convertirlo en una masa informe de carne. Eso es lo que nos pasó a nosotros en la Torre de Ishal. Nos cogió el ogro, al pícaro. Tenemos un mago, no sé si era un pícaro o un guerrero. Alista ella a mí y cogió, si no al más débil, a uno de los dos más débiles y ya está. Y no pude hacer nada. Fue un poco lamentable. Si el guerrero es hábil, siempre se puede intentar zafar de su presa. O un aliado puede probar a pegarle una serie de golpes aturdidores para liberar a su camarada en peligro. Mira, eso no lo sabía. Tiene sentido. Los guardas grises sugieren que se tomen precauciones a la hora de matar a un ogro. A menos que se haya procurado que sufran una herida de gravedad en la cabeza o en el corazón, es imposible que queden en el letargo. ¡Hala! Y se regeneran por completo en cuestión de minutos. Qué interesante. Qué interesante. Porque normalmente cuando matas a un ogro tienes una animación especial donde le apuñalas, le tiras y estuvo muy espectacular. La verdad es que yo creo que es la animación de combate más chula.
está muy guay que te lo justifiquen así. Durante una ruina, los guardas grises se muestran unánimes en recomendar que se queme a todos los engendros tenebrosos hasta convertirlos en cenizas, y a los ogros muertos en particular, y muertos entre comillas. Maravilloso, es verdad, que mandan quemar toda esta gente. Sombra. Se ha apuntado con frecuencia que la única manera de que un demonio afecte al mundo de los vivos es poseer un cuerpo que esté vivo, o uno que lo haya estado. Pero esto no siempre es cierto. Es más, una sombra es una de tales criaturas, un demonio en su auténtica forma que se ha adaptado para afectar al mundo que lo rodea. Mi hipótesis es la siguiente. Ya sabemos que muchos demonios se quedan confundidos al cruzar el velo para llegar a nuestro mundo. Son incapaces de distinguir a los vivos de los muertos, pues la propia naturaleza estática del universo confunde una criatura que está acostumbrada a una física definida enteramente por las emociones y los recuerdos. Casi todos los demonios buscan aferrarse inmediatamente a algo que perciben como vida, intentando poseerlo, llenos de celos. Pero, ¿y aquellos que no lo hacen? ¿Qué hay de aquellas criaturas que no encuentran vida o no consiguen poseer un cuerpo? Y los que son más precavidos por naturaleza. Estos demonios observan, acechan, envidian. Con el tiempo, un demonio así aprenderá a absorber la energía de la psique de aquellos con los que se encuentre, como hacía en el velo. Cuando haya absorbido suficiente, tendrá el poder de manifestarse y pasará a ser conocido como una sombra para siempre. Una criatura así desdeña la posesión. En vez de ello, flota como una sombra por su territorio, alimentándose de la psique de todos los que crucen su camino. ¿Acaso cree que sigue estando en el velo? Hay pruebas que invitan a pensar que sí. Una sombra debilita a los vivos con solo estar cerca de ellos. Si concentra su voluntad, puede consumir un objeto con gran rapidez. Se sabe de algunas que han atacado la mente de una víctima viva, causándole confusión u horror para dejarlas a punto de morir. La tragedia de una sombra quizás sea que, una vez ha consumido un objeto, su apetito solo se ve aumentado, en vez de saciado. ¡Qué peligrosas! Del diario del antiguo encantador superior Maleus, antaño del círculo de Rivaín, declarado apóstata en el 920. Era del dragón. Bueno. Qué maravilloso, qué maravilloso. Sí es verdad que nos enfrentamos de vez en cuando a sombras. Es verdad, es verdad. Son como, si no recuerdo mal, son como los demonios de la ira, pero completamente negros. Qué curioso. Objetos. El hospicio de Harvard. Hubbard era el mejor amigo de Marefa. Se habían criado juntos en el mismo clan de los Avar. Lucharon en tantas batallas que Maferat lo bautizó como Harvard el Auspicioso, pues prefería tenerlo a su lado antes que cualquier escudo. ¡Hala! Espérate, voy a volver a leerlo. Es que creo que ya sé quién es Maferat. Si no me equivoco, es la persona que traiciona a Andraste. Entonces vuelvo a leerlo. Hubbard era el mejor amigo de Maferat. Se habían criado juntos en el mismo clan de los Avar. Eran avaritas. Lucharon juntos en tantas batallas que Maferat lo bautizó como Hubbard el Auspicioso, pues prefería tenerlo a su lado antes que a cualquier escudo. Maferat llevó a Hubbard consigo para ver a los Tevinteranos. Era impensable presentarse ante sus enemigos sin tener a su lado a su mejor apoyo. Cuando comprendió que Maferat iba a entregar a Andraste para que la ejecutaran, Hubbard, incapaz de levantar las armas contra su amigo y señor, se interpuso entre Andraste y los soldados Tevinter. Los Tevinteranos lo batieron y Maferat lo dejó allí, creyéndolo muerto. Pero el auspicioso no era tan fácil de destruir. Hubbard sobrevivió, y aunque gravemente herido, llegó hasta Minrathous.
no sé lo que es Minrazos, para tratar de detener la ejecución. Era demasiado tarde. Solo encontró las cenizas de la profetisa, abandonadas al viento y la lluvia. Cuando sus dedos las tocaron, una canción llenó sus oídos y lo asaltó una visión de Andraste, cubierta por un manto de estrellas. Ella se arrodilló a su lado y dijo: «Levanta, escudo de la fe, que el hacedor nunca te olvide mientras yo te recuerde». Sus heridas sanaron al instante, y así, con fuerzas renovadas, Havard recogió los restos de Andraste y se los llevó de regreso a las tierras de los Alamare. Bueno, pues Havard era el mejor amigo de Mafraz, es verdad. Razos. Muy bien. Bueno, el internet va pa' chope. Y aún no he visto el último capítulo de Steven Universe. Puedo estar derrapando mucho, pero me suena a la capital, la segunda capital unificada que había en el imperio de Winter, posterior a Arlazas. Bueno, X cosa. Nada, este códice pues, a mí me dice mucho, ¿no? Magia y religión. Esto ya lo hemos leído. El hacedor. No había palabra para el cielo o la tierra, el mar o el firmamento, solo existía el silencio. Entonces la voz del hacedor entonó el verbo, y el verbo se convirtió en todo lo que puede ser: sueño e idea, esperanza y miedo, un sinfín de posibilidades. Y de él engendró a sus primogénitos, y les dijo: a mi imagen y semejanza os he creado, y os concedo autoridad sobre todo cuanto existe. Que por medio de vuestra voluntad cristalicen todas las cosas. Entonces, en el centro del cielo, hizo brotar una ciudad con torres de oro, calles con música en lugar de adoquines, y pendones que ondeaban sin viento. Allí se instaló para esperar y ver las maravillas que creaban sus hijos. Los hijos del hacedor se reunieron ante su dorado trono, y allí cantaron himnos de eterna gloria. Pero sus canciones eran las de los adoquines. Brillaban con la luz dorada reflejada por el trono del hacedor. Levantaron los pendones que ondeaban solos. Y la voz del hacedor hizo tronar el velo, al decir: a mi imagen y semejanza he creado a mis primogénitos. Os he concedido autoridad sobre todo lo que existe. Por voluntad vuestra se hacen todas las cosas, pero no hacéis nada. El reino que os he regalado es informe, fluido. Y supo que había errado. Así que el hacedor dio la espalda a sus primogénitos, y le arrancó al velo un pedazo de su carne. Apartándola de los espíritus, le habló para decirle: ahora decreto la oposición en todas las cosas. Para la tierra, cielo. Para el invierno, el verano. Para la oscuridad, la luz. Por mi voluntad suprema, que el equilibrio quede bisecado, y el mundo reciba nueva vida. Y ya no fue informe influido, sino sólido e inmutable, con palabras para el cielo y la tierra, el mar y el firmamento. Y así, de la sustancia del mundo, hizo el hacedor a los hombres, inmutables como ella, con almas hechas de sueños e ideas, esperanza y miedo, un sinfín de posibilidades. Y entonces dijo el hacedor: para vosotros, mis segundos nacidos, este es mi regalo. En vuestro corazón nacerá una llama inextinguible, devoradora e insaciable. A partir del velo os he creado, y al velo regresaréis, cada noche, en sueños, para que podáis recordarme. Y entonces el hacedor selló las puertas de la ciudad dorada, y allí aguardó para ver las maravillas que creaban sus hijos. Terenoides 5.1.8. No se sabe si es un versículo del Cantar o posiblemente sea un versículo del Cantar. Más que el año de publicación. Bueno, ¿qué voy a decir? Esto es maravilloso. De hecho, posiblemente sea el códice más interesante del juego. Los códices más interesantes del juego.
Me alegro de que esto esté grabado en vídeo, por si queréis volver a leerlo vosotros por vuestra cuenta. Porque podíamos estar aquí analizando detalle a detalle cada uno de los renglones, ¿no? Porque hay mucho que analizar y muchísimo que comentar, por supuesto. Pero nos vamos a abstener, porque si no, no avanzamos. Yo imagino que no a todo el mundo le resulta esto interesante. Quizás más adelante volvamos al pasaje. Eso es muy posible que ocurra. Pero vamos, el hacedor. En la capilla imperial. Algunos os dirán que la capilla es la misma en todas las partes, que la divina Valgalló es la suprema soberana a los ojos del hacedor, y que este es un hecho incuestionable a lo largo y ancho de todo Cedas. No es lo que yo creo. El segundo mandamiento del hacedor, la magia debe servir al hombre, no gobernarlo, nunca tuvo el mismo sentido en el Imperio Tevinter que en el resto del mundo. Allí, la capilla interpretó que significaba que los magos no deben controlar las mentes de otros hombres, y que, aparte de eso, debían beneficiar en la medida de lo posible a sus gobernantes. Cuando los clérigos de Tevinter alteraron el cantar de la luz para que reflejara esta interpretación del mandamiento, la divina de Valgalló ordenó al estamento clerical que revirtiera al cantar original, lo cual, bueno. Este se negó, aduciendo la corrupción reinante en Valgalló, y el debate se prolongó hasta que en el 487 de las Torres, la capilla de Tevinter eligió su propio divino, legítimo e incorruptible, el divino Valhail, quien además de ser un hombre, era uno de los miembros más importantes del círculo de hechiceros del imperio. Este divino negro fue repudiado en todas las partes salvo la propia Tevinter, y su existencia se consideró un ultraje para la capilla de Valgalló. Esto tiene sentido. Esto, bueno, le decía, no recuerdo a quién, posiblemente a Gaby le decía que había paralelismos con lo que pasó aquí, ¿no? Con la realidad, pero veo bastante bien cómo se desarrolla este conflicto. Por un lado, en Tevinter los gobernantes son magos, los que tienen todo el poder son magos. Y parece que siempre ha sido así. Tiene sentido que lo alteren a su favor, pero también es verdad lo que este imperio lanza sobre el resto del mundo, sobre Orlais en particular, pero sobre el resto del mundo, y es la corrupción. Especialmente en los reinos humanos. Y aún más incluso en los enanos, que ya lo veremos, pero en los humanos. Entonces veo el conflicto. Veo que fuera difícil ponerse de acuerdo, y desde hace 500 años, poco menos, hay dos núcleos dentro de la capilla, ¿no? Uno en Tevinter, con sacerdotes que son hombres, que son siempre los magos más poderosos del círculo, que al mismo tiempo son gobernantes, o sea que están todos los poderes reunidos en las mismas personas. Y por otro lado tenemos lo que pasa en el resto del mundo, que en el caso de la capilla, su capital está en Orlais, pero pasa en el resto del mundo, que es que la religión sobre todo está protagonizada por mujeres, siguen de alguna manera un cantar más tradicional, pero eso es más o menos indiferente. Pero la diferencia es que la enseñanza clerical no sé, clerical es una palabra, yo creo que no es una palabra, es completamente distinta. Por supuesto no está conformada por magos, sino por gente que se dedica a la reflexión, ¿no? Y a otra serie de asuntos más relacionados con lo que por lo menos yo tengo interiorizado que
Es la labor o el camino que recorre un sacerdote, un cura, etc. Bueno, yo sigo. Tras 4 marchas exaltadas, encaminadas a expulsar a estos rebeldes, lo único que consiguió la capilla de Valgalló fue cimentar la excisión. Aunque las enseñanzas de las dos capillas coinciden en su mayor parte, las disposiciones de la capilla imperial... Nacho. Aunque las enseñanzas de las dos capillas coinciden en su mayor parte, las disposiciones de la capilla imperial, es decir, las de Tevinter, sobre la magia, son más laxas, y la presencia de sacerdotes varones es mucho más habitual. Hoy en día, en el círculo de hechiceros, gobiernan directamente Tevinter, desde que en el 734 de la tormenta el arconte Nómaran fuera elegido entre las filas de los encantadores para la gran alegría del pueblo. O sea que es que el pueblo además no es como que... O sea, que lo aprueba, que todo el asunto este de la magia, ¿no? Que en Tevinter siempre es como muy extremo. Pues los tevinteranos están contentos con ello. No sé. Derogó las antiguas leyes que prohibían a los hechiceros participar en política. Y en menos de un siglo, los señores de las principales casas imperiales, los magos, se hicieron abiertamente con el gobierno. En la actualidad, el divino se extrae de las filas de los encantadores y ocupa tanto este cargo como el de gran encantador. O sea, está al mando de la política, al mando de la magia, al mando de la religión. Tú me dirás. Y el próximo juego, el cuarto, es en Tevinter y va a ser una pasada. Yo ya digo, imaginaos... Voy a terminar con esto primero. Para cualquier miembro de la capilla fuera de Tevinter, esto es una completa herejía, un regreso a los tiempos de los maeses responsables de las ruinas. Pero es algo que aún perdura hoy en día y que creemos haber dejado... Aunque creímos haber dejado el imperio de Tevinter a merced de los pavorosos Qunari, han sobrevivido. Madre mía, es verdad. La perpetuación de la lucha entre el Divino Negro y nuestra Divina Blanca es inevitable. De los edictos del Divino Negro, el padre David de Carinus 8:11 de la bendita. Decía... No recuerdo lo que decía. Mejor. Si el vídeo no es tan monstruosamente largo. Ah, ya me acuerdo de lo que decía, sí. Lo siento, va a ser largo el vídeo. Vamos, un poco más. Que el cuarto Dragon Age se va a desarrollar en... Vamos, va a meter a muchísimo... no sé si va a desarrollarse físicamente en Tevinter, pero desde luego va a estar centrado. Política, sociedad, religión si quieres, costumbres y personas o personajes de Tevinter. Y entonces vamos a poder ver esto seguramente con mucho... Todas estas diferencias mucho más de cerca. Pero que apuntan a tiránicos, que... con Dorian puedes verlo en el tercero, que Dorian es de Tevinter y te hace muchas referencias, es lo que te enlaza a Tevinter, por lo menos al principio. Ves muchas cosas distintas, ves un poco cómo funciona la sociedad allí, a través de Dorian, y creo que va a ser muy interesante. Le comentaba a una amiga, Sara, le decía que sería maravilloso, no sé si lo he dicho aquí ya antes, pero decía que sería maravilloso que, por ejemplo, siendo no sé si será, pero en el caso de que fuera el cuarto Dragon Age el último, que metieran dos ruinas al mismo tiempo, que son las dos últimas que faltan. Que sería una novedad, yo creo, que dos archidemonios se levantarán al mismo tiempo. Lo cual no sé si sería posible, pero molaría mucho. Además molaría mucho. Y que además tuviéramos como tercer antagonista, por así decirlo, por la parte autoritaria, por todas las cagadas que han hecho en el pasado,
y que posiblemente hagan en el futuro, y que hicieron en el presente durante el 3, al Imperio Tevinter y a los Magisteres. Entonces tendríamos dos frentes enemigos potentes, más, como siempre, la guerra Qunari que tienen los Qunari contra todo el mundo, que nos llega el Qun. Y que cogiéramos a todos los protagonistas del 1, 2 y 3, más los nuevos del 4, y que fuéramos todos los que quedamos vivos, o los que quedan vivos, a solucionar los problemas del mundo, que fueran esos. Eso a mí me llenaría completamente, sería como... Y luego además resucitar las viejas tramas que no han quedado resueltas. Muchas de DLC, pero muy interesantes. Ya hablaremos sobre todo esto. Los chasis. ¿Hemos leído esto? Yo creo que sí. No creo que no haya. Bueno, los chasis. Los salvajes chasis han vivido de la espesura de Korcari desde las primeras guerras con los Alamarri. Desde que las primeras guerras con los Alamarri los empujaban hacia el sur. Hace milenios. Los Alamarri deben de ser unos de los primeros humanos. No conozco la diferencia entre Alamarri, Avarita y Chasin sí, pero entre Alamarri y Avarita no. Siempre fueron un pueblo de los bosques, así que se adoptaron rápidamente a su nuevo hogar. La caza y la pesca abundaban mucho en la espesura, así que los Chasin pudieron prosperar en ella. Durante un tiempo, ellos y los Avar de las colinas representaron una auténtica amenaza para las tierras bajas del norte. El Imperio Tevinter, un recién llegado a la región, estaba sometido a la presión de las oleadas de invasores procedentes del sur y del oeste. La fortaleza de Ostagar se construyó específicamente para vigilar a las hordas Chasin que expulsaba el bosque. Ya veo. O sea, medio refugiados, puto maravilloso. Pero si son bárbaros y se dedican a saquear, pues bueno, yo qué sé. Es todo muy complicado. Si fuera sencillo, no sería un problema. Hasta que el guerrero Hafter, me suena Hafter, les infligió una derrota total en la primera mitad de la era divina. Su capacidad de amenazar las tierras bajas no quedó permanentemente cortada. En la actualidad, los Chasin son un pueblo generalmente pacífico, aunque comparados con nosotros siguen viviendo como salvajes. En la espesura de Korcari levantan sus chozas sobre pilotes o en las grandes copas de los árboles. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Porque ¡qué bueno! En el 3 hay un DLC que te desbloquea una zona. Que no... Me falta explorar esa y la de los enanos, los caminos de las profundidades, y una que es literalmente en copas de los árboles. Me parece súper chulo. De hecho no he llegado al nivel y eso que me pasa el juego con el DLC intruso. Y me estaban dando por todos lados. Pero vamos, o sea, moverte en 3 dimensiones y sobre las copas de los árboles. Y me parece chulísimo. Si Dios quiere, ya lo veremos. No sé yo cómo grabar la partida del 3, pero si puedo hacerlo, lo haré. Vale. Se pintan la cara y están divididos en pequeñas tribus, gobernados por chamanes, como los de Avar. Muchas historias aseguran que los chamanes aprendieron su magia de las brujas de la espesura, personajes que inspiran tanto terror como asombro y gratitud, aunque no exista prueba palpable de su existencia. En concreto, el relato de Flemeth, la más grande de todas ellas, es muy celebrado entre todas las tribus. Chasin. Aunque hoy en día es imposible saber cuántos viven en la espesura, los pocos viajeros que atraviesan el bosque cuentan que los Chasin ocupan hasta los helados yermos del sur. No sería absurdo pensar que si alguna vez llegaran a organizarse de nuevo, Ferelden tendría buenas razones para preocuparse. Al ignorarlos corremos un riesgo. De Ferelden, folclore e historia, de la hermana Petrin, erudita de la capilla. Todavía no sé quién es Petrin. Igual estoy injuriando en vano. Lothering.
En la antigüedad, Lothlórien era poco más que un enclave comercial que abastecía la fortaleza de Ostagar al sur. En la actualidad es mucho más grande y abastece a Risco Rojo y a la comunidad de comerciantes y de enanos que en la superficie, cerca de Orzammar. Esto queda un poco lejos ya, ¿eh? Su ubicación en el camino del norte le confiere un valor estratégico, por lo que el control de Lothlórien ha sido motivo de discusión históricamente entre el Vernon meridional y el Arling del Linde Sur. El propio Calenhad medió en el conflicto y le dio el pueblo a la Linde Sur durante la Era Exaltada, lo que puso fin al conflicto en su mayor parte, al menos en apariencia. Ve, en busca de saber, los viajes de un erudito de la capilla del hermano Genitivi. Perfecto. Tenemos todos los personajes aquí disponibles, prácticamente la mitad, es maravilloso. No sé si esto lo hemos leído. Su madre era una sierva que falleció cuando Listair era todavía muy joven. Durante una temporada fue criado por Eamon Gerrin, Arl de Risco Rojo. ¿Se llama así? Eamon Gerrin. ¿El Arl? Eamon, sí, supongo que sí. Reina Nora. Nuestra gente nos ha concedido el regalo de la libertad. No debemos malgastarlo. Anora, la única hija del héroe de guerra Logain Marktyr, nunca ha sabido permanecer en un segundo plano. Es bien sabido que los 5 años que Anora y Cailan compartieron el trono, ella era quien ostentaba el poder. Las gentes de Ferelden, tanto nobles como plebeyos, le tienen en mucha mayor estima que a su marido. Así, y suscita el respeto incluso de las naciones extranjeras. Una vez inspiró el siguiente comentario de la emperadora Selin de Orley: Anora de Ferelden es una rosa solitaria entre zarzas. ¿Qué vas a decir tú? Selin, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? Si es que, bueno, pues ya es decir bastante, porque si está acostumbrada al juego, Selin, y le está diciendo eso a Anora, no es la sensación que a mí me da cuando veo el discurso que Logain da en la gran asamblea, dentro de la asamblea. No, me parece que me dio la sensación de que era una persona que se mantenía completamente al margen, una persona naif, una persona completamente, justo lo contrario, completamente apartada de estos asuntos, a la que trataban con cierto paternalismo, independientemente de su actitud, de su personalidad, lo que fuera. Pero se ve que no. Se ve que no. Cailan, el rey Cailan Theirin. Yo esperaba una guerra como la de los cuentos, un rey cabalgando contra un dios oscuro junto a sus famosos guardas grises. Cailan, hijo del legendario rey Marik Theirin, fue el primer fereldeno nacido en una tierra libre del gobierno extranjero en 2 generaciones. Ha ocupado el trono con su reina, Anora, desde la muerte de su padre. Cayó en combate en Ostagar, al lado de Duncan. Creo que esto ya lo habíamos leído y es simplemente lo único nuevo es que cayó en combate en Ostagar. Perdona. Ser Cauthrien. Algunos sabemos lo que son el honor y la lealtad. Cauthrien entró al servicio de Logain por las malas. Pertenecía a una familia pobre y estaba trabajando en la granja cuando vio unos bandidos que atacaban a un hombre a caballo. Corrió en su ayuda y más adelante descubrió que el hombre que había salvado no era otra persona que el gran héroe Logain. Aunque apenas era más que una cría, Logain la acogió y le ofreció un puesto entre sus soldados. Ella ascendió entre sus filas gracias a su gran determinación. El mejor momento de su vida fue cuando se convirtió en comandante del escudo de Marik, la unidad de soldados de élite de Logain. Se llama comandante del escudo de Marik. Logain es el escudo de Marik. Es que manda huevos. Con perdón. Lo he dicho 2 veces, pero... O sea, se hace llamar el escudo de Marik y vende a su hijo a los
y a los guardas grises, a los engendros tenebrosos. Pero ¿cómo tiene esa cara? Es este... Dukan. El Mavari es lo bastante listo como para hablar y lo bastante sabio como para saber que no debe hacerlo. Refrán Ferelden. ¡Qué maravilloso! Me encanta. Me encanta esa frase. Lexael encontró a este Mavari en el campamento de Ostagar. Su amo murió en la espesura y Dukan cayó enfermo por morder a los engendros tenebrosos en combate. Dukan parece haber decidido quedarse con Lexael tras la batalla de Ostagar y avisar un inminente ataque de los engendros tenebrosos. Maravilloso. Duncan murió en la batalla de Ostagar junto al rey King, al rey Kylan, ante un número superior de engendros oscuros que les superaba un número. Aquí parece ser que en este juego, no sé si es en la traducción o qué, se utiliza indistintamente oscuro y tenebroso. A mí me parece que en el tercero, que lo tengo más reciente, solamente se refieren a esto como tenebroso, no oscuro, pero bueno, supongo que será una diferencia muy menor. Arl Imon Guerrin. No se puede entender la nobleza sin obligaciones. Todo lo que tenemos, nuestra tierra y nuestras vidas, se lo debemos a nuestra gente. El Arl Imon es el tío materno y uno de los consejeros más cercanos al rey Kylan. Fue, porque hace bastante que el rey Kylan... Ah, no, sí, el rey Kylan estaba vivo hasta hace poco, sí. El Arimon es el tío materno y uno de los consejeros más cercanos del rey Kylan, o sea, es que es el hermano de Maric. Entonces, no, porque es materno. Vale. Vale, sí, porque es materno. Risco Rojo, aunque no es una zona grande ni especialmente rica de Ferelden, se encuentra en una ubicación estratégica. La fortaleza protege el paso occidental que conduce a Arley. ¡Anda! ¡Qué chulo! Y la mayor ruta comercial con Orzammar. Los de Orzammar sí que son listos, los enanos. Aunque Imon no es uno de los hombres más carismáticos, es muy respetado. El rey King. El rey Maric. El rey Kylan. Es igual. Lo describió como un hombre del que todos lo piensan bien. Todos lo piensan bien. Todos piensan bien. Cuando se acuerdan de pensar en él. Vale. Cayó presa de una misteriosa enfermedad que ni siquiera la magia podía sanar. Esto es triste. Cayó presa de una misteriosa enfermedad que ni siquiera la magia podía sanar. Por esto, hay gente, guerreros, guardias, que están en busca de las cenizas sagradas de Andraste. La urna de las cenizas de Andraste, porque se dice de estas que tienen propiedades curativas. Y están tratando de están persiguiendo un mito, porque es lo único que podría, parece ser que es lo único que podría ayudar al Imon. Está perfecto. Quiero decir, está perfecto que todo case. Porque la primera vez que yo jugué no me estaba enterando de demasiado. Por eso estoy sobreexplicando todo mucho. Igual demasiado. Flemeth. No se supone que debáis hacer nada, y menos aún creer. Cuenta la leyenda que hace muchísimo tiempo el Ban Konoban tomó por esposa a una joven con un talento secreto para la magia. Flemeth del Pináculo. Vivieron felices durante un tiempo, hasta la llegada de Osen, un joven poeta cuyos versos robaron el corazón de la dama. Acudieron a las tribus Chasin en busca de ayuda, y se escondieron en la espesura para evitar la ira de Konobar, hasta que les llegó la noticia de que Konobar yacía en su lecho de muerte. Su último deseo era ver el rostro de Flemeth una vez más antes de morir. Los amantes regresaron, pero era una trampa. Konobar mató a Osen y encerró a Flemeth en la torre más alta del castillo. Cliché. Invadida por el pesar y la ira, Flemeth lanzó un hechizo para convocar a un espíritu que se vengara contra su marido. Y la venganza es lo que obtuvo. Me encantaría
O sea, me encantaría subrayar esta frase 1000 veces, ponerla en rojo, mayúsculas, letra 20 millones, ¿no? Y venganza es lo que obtuvo, pero no lo que había planeado. El espíritu la poseyó, convirtiendo a Flemeth en una abominación, una criatura enloquecida que asesinó a Conobat y a todos sus hombres, para luego huir a la espesura. Flemeth se dedicó a maquinar durante 100 años, secuestrando hombres de los Chassin para engendrar hijas monstruosas, criaturas horribles, capaces de matar a un hombre de miedo. Estas brujas de Korcari acaudillaron un ejército de Chassins de la espesura para atacar a las tribus Alamarri. Fueron derrotadas por el héroe Korkmark, y según dicen, todas las brujas murieron, pero hasta los salvajes murmullan que Flemeth sigue viva en los pantanos, y que ella y sus hijas secuestran a los hombres que se acercan demasiado. La madre de Morrigan salvó al último de los guardas grises antes de morir en la cúspide de la torre de Ishal, pero la identidad de Flemeth sigue siendo un misterio. Efectivamente, la identidad de Flemeth sigue siendo un misterio. Pero aquí apunta todo a que es una abominación, o sea, que la poseyó un espíritu de la venganza. Y en eso está, Flemeth es una abominación. ¡Guau! ¡Guau! Es bruja, o sea, porque es una usuaria de la magia. Bruja de la espesura, porque vive en la espesura. Y además todos los horrores que se cuentan de ella es porque terminó siendo una mujer completamente amargada, que lo único que quería era venganza, y terminó poseyéndole un espíritu de la venganza, un demonio de la venganza. Y de alguna manera ha conseguido sobrevivir todo este tiempo, por lo menos 100 años. A mí me parece maravilloso. Bueno, además la señora Pináculo. Hace muchísimo tiempo. Es que claro, los Chassins, pero hay Chassins en la actualidad, pero los Chassins y tal, todo esto es como de hace bastante tiempo, ¿no? No es de Pináculo, no estaban hablando de Avaritas ni de Almarris, pero aún así, o sea, como que se nota que es de hace tiempo. Sí, sí. Es una abominación, es una persona poseída que por magia y por X cosas ha sobrevivido al paso del tiempo. Pero claro, entre que en principio era una maga más o menos poderosa y que el espíritu que la ha poseído, o demonio, espíritu demonio, se utilizan bastante distintamente, sobre todo en el 3. También era muy poderoso, ha conseguido prolongar su existencia un mogollón de tiempo. Y que es muy poderoso, y ¿qué intenciones tiene este ser? Este ser tan carismático, tío. No sé. Flemeth es un personaje maravilloso, a mí me encanta Flemeth. Leliana. En el claustro, lejos del caos y del bullicio de las ciudades, encontré paz. Y en esa quietud pude ir al hacedor. Una hermana seglar de la capilla, capaz de derrotar a mercenarios entrenados, ya sería algo muy notable, pero si además asegura que el mismísimo hacedor la ha enviado para luchar contra los engendros tenebrosos, es inusual, como poco. Se unió a Alistair y Exile en Lothering, insistiendo en que mostraría ser útil. Maravilloso. Aquí queda por escribir. Vamos que queda. Lo malo de esto es que algunos códices ya los habré leído y solamente añaden pues una frase Ollis. Ten esto por seguro, no toleraré amenazas contra este reino, tuyas ni de nadie. Es lo que le dice a Tigan. Cuando la acusa le dice, tu retirada fue muy fortuita, ¿no? Y escapa como puede Logain. Logain nació granjero, en una época en la que su país estaba bajo la ocupación extranjera. Se unió a la resistencia cuando todavía era un niño. Allí, sus considerables dotes tácticas se hicieron evidentes. Se hizo amigo del príncipe Marik,
el único heredero auténtico al trono de Ferelden, y juntos dirigieron a los rebeldes y expulsaron a las fuerzas del Imperio Orlesiano. Maric concedió el estatus de noble a su amigo, y ahora Logain es más un símbolo que un hombre. Representa los ideales ferendenos de trabajo duro e independencia, y el que se puede ascender y que se puede derrotar a estos putos franceses. Y se hace llamar, Logain tiene lo hemos leído antes, un escuadrón, su unidad se llama el Escudo de Maric. Y luego va, y durante la batalla de Ostagar, huye del campo de batalla, dejando atrás al rey Kailan y a los guardas grises para que mueran. O sea, what the fuck. A mí esto que me lo expliquen. Ya sé, sin preocuparse, señores, porque nos lo va a explicar él. Llegaremos al momento en el que él nos lo explique. Después regresó a Denerim y declaró regente a su hija, la reina Anora, exigiendo que todo Ferelden lo siguiera contra los ejércitos tenebrosos. Eso molestó mucho a muchos de los Val. Añadiré un mucho, pero seguro que en realidad no es inventado. Morrigan, bruja de la espesura. ¿Qué fantasmas más absurdos son esas leyendas? ¿Acaso no sabéis pensar por vuestra cuenta? Eso no sé si lo dice, no me suena. Morrigan cuenta poco acerca de sí misma. No niega haber sido una bruja de la espesura, pero aparte de esto no se sabe nada sobre ella. Su madre afirma ser Flemeth. Si eso es verdad, Morrigan podría ser una bruja muy poderosa, pues las historias de las hijas de Flemeth hablan acerca de mujeres monstruosas y retorcidas, capaces de matar de miedo a un hombre. Fue obligada a acompañar a los guardas grises supervivientes. El pago, según Flemeth, por salvar sus vidas en la torre de Ishal. Eso no es maravilloso. Fue obligada. En el futuro me he dado cuenta, hay decisiones del 3 que no sé cómo tomar, y muchas de ellas me estoy eligiendo por este tipo de cosas. A los personajes que han sido obligados a hacer algo, les suelo dar el consuelo de que puedan elegir ellos. No sé si me explico. O de sobrecompensarlo de alguna manera, porque me toca un poco la moral este asunto. O sea, parece que aquí Morrigan no ha tenido demasiado libre albedrío para... Evidentemente puede decidir, mira, que os den y se pira, pero quiero decir, hasta cierto punto está coaccionada u obligada a hacer algo que en principio no le apetece hacer. Sten, para no saber nada acerca de los remordimientos, debes tener una memoria envidiable o una vida lamentable. Es un statement del Cube probablemente. Para no saber nada acerca de los remordimientos, debes tener una memoria envidiable o una vida lamentable. Las islas del norte están lejos. Se trata de junglas exuberantes con ciudades que, según los rumores, son las más extraordinarias que se hayan construido nunca. Son tierras de los Qunari. Son las tierras de los Qunari, tierras que ningún extranjero alcanza a ver. Solo las historias de las 3 marchas exaltadas contra los gigantes, los Qunari son los gigantes, han llegado hasta el sur, hasta la llegada de Sten. Este estoico gigante de la jaula es sin duda una de las criaturas más extrañas que han visto los habitantes de Lothering, al menos hasta la llegada de la ruina. Sí, bueno, porque te sale un engendro tenebroso y te quedas como... Van Tigan Gerry. El Vanor no se inclinará ante vos simplemente porque lo exijáis. Esta es la contestación que le da a Logain, este señor. Tigan es hermano menor del Arl Imon de Risco Rojo y el tío del rey Kailan. Es propietario del Barnon de Rainesfere, una diminuta provincia de Risco Rojo, encajada entre las montañas de la Espada Helada y el lago Kalenhag. No sé exactamente a qué región se refiere. El Van Tigan evita la corte de Denerim salvo para ir de caza con su sobrino y rara vez se deja ver. Su sobrino Connor. No. Sí, su sobrino Connor. Y rara vez se deja ver en la Gran Asamblea, pues prefiere dejar la política en manos de su hermano, el Arl Imon. Bien. Todo va encajando.
Hay que ir a ver a este señor, a Tigan. Libros y canciones. Las aventuras del zorro negro. Igual llevamos una hora ya. Ahora lo chequeo. El zorro negro, que nació con el nombre de Remy Bascal en el 863 de la Bendita, fue un enérgico ladrón cuyas hazañas inspiraron tantos relatos que hoy en día es casi imposible determinar cuáles son ciertos. Se convirtió en un héroe de la plebe a pesar de ser de noble cuna. Comenzó ridiculizando al poderoso tirano de Val Chevin. Aparecía en público oculto tras una máscara y frustraba sus planes. Tan frustrado se sintió el tirano que ofreció una generosa suma por la vida de este zorro astuto, que sirvió de origen para su apodo. El hecho de que Carolis, el cazador de recompensas que aceptó el trabajo, se acabara convirtiendo en el camarada de Remy tras estar a punto de matarlo en varias ocasiones, es una de las historias de taberna más populares. En el relato, a menudo se exageran los tintes bufonescos de Remy, hasta que Carolis se enfurece tanto por la inexplicable aptitud para sobrevivir del zorro, que Remy consigue salir victorioso. El cazador de recompensas acaba tan impresionado que se une a él. Tras pasar años aterrorizando a los hombres del tirano y engañando a los recaudadores, el pasatiempo favorito de Remy según los plebeyos orlesianos, Remy fue traicionado por su amante, Servana de Montfort. En algunas versiones de la historia es nada menos que una maga del círculo. Y finalmente... ¿Dónde estoy? Y finalmente capturado. Soportó torturas durante un largo año, ¿de qué me suena esto? Hasta que sus compatriotas, incluida una servana arrepentida, o sea, la misma señora que le traicionó, lo rescataron y escaparon de Orley. En esta fase de sus aventuras, Remy aparece en los 4 costados de Cedas. Su leyenda crecía y a todos los posaderos y comerciantes les gustaba decir que el zorro negro había visitado su pueblo o establecimiento para llevar a cabo alguna hazaña legendaria. Si creemos en lo que nos cuentan las historias, Remy eludió a los hombres del rey una y otra vez. Se involucró en la política de Nevarra, fue perseguido por los cuervos de Antiva y más tarde secuestrado por un poderoso mago de Tevinter. Remy siempre eludía la muerte en el último instante, engañaba al malhechor y ayudaba a los pobres y los desfavorecidos. Como no podía ser de otra forma, volvió a unirse a su grupo de aventureros y viajó hasta el siguiente país. Sus compañeros, Carolis, Servana, el sabio enano Bolek y el temperamental caballero Ser Clementis han forjado sus propias leyendas. Todas las historias coinciden en que el zorro negro terminó desapareciendo. Él y sus compañeros de aventuras se adentraron en el bosque de Arlathan en busca de la ciudad perdida de los elfos, para no regresar nunca. Esto hace un rato, de esto. Son muchos los relatos que versan sobre lo sucedido en el bosque, que allí detallan los métodos por los que pueden ser rescatados. Son muchos los relatos que versan sobre lo sucedido en el bosque, que detallan los métodos por los que pueden ser rescatados. Extracto de las aventuras del zorro negro, por Gaston Giraud, pues era algo así como el francés, en el 9-11 del dragón. Pero esto, si estaba Arlathan... Ah, que él va al bosque donde estaba Arlathan, en plan hace milenios, y se pone a buscarlo. Pues mucha suerte, chaval. Claro, la última aventura, una aventura imposible. Claro, con razón no ha vuelto. Es que no la va a encontrar, pero bueno. Historia de la capilla, capítulo 1. La primera ruina asoló el imperio de Tevinter. No solo los engendros tenebrosos arrasaron el país, sino que los ciudadanos de Tevinter tuvieron que enfrentarse al hecho de que sus dioses se hubieran vuelto contra ellos. Esto es apoteósico. Estas dos frases. Bueno. Dumat, el dios viejo, al que en otros tiempos llamaron Dragón del Silencio, se había alzado para silenciar el mundo.
y a pesar de las frenéticas súplicas, los otros dioses permanecieron impasibles. Aquí hay similitudes con la historia de los elfos, evidentemente. Las gentes del imperio comenzaron a cuestionar su fe, asesinando a los sacerdotes y quemando templos para castigar a los dioses por no prestarles ayuda. Son los dioses que se vuelven contra ellos, porque han sido completamente corruptos. Por su propia, además, estupidez. O orgullo, no sé qué decir, no sé cómo explicarlo. En aquellos tiempos, el imperio se extendía por todo el mundo conocido, incluso después de la devastación causada por la primera ruina. El imperio, rodeado por tribus bárbaras, estaba bien preparado para repeler invasiones del exterior. Qué apropiado es que la historia de su caída comience en su interior. Con toda esta situación de la ruina. Los habitantes de las zonas más norteñas y orientales del imperio se rebelaron contra los poderosos señores. Los maeses de Tevinter convocaron demonios para aplacar los pequeños levantamientos, quemando cadáveres para dar ejemplo a todos los rebeldes. El imperio comenzó a fragmentarse desde el interior. Multitudes de ciudadanos curiosos y desilusionados lograron lo que siglos de ejércitos enemigos no habían conseguido. Pero los maeses confiaban en su poder y no podían imaginar que iban a sobrevivir a una ruina solo para ser destruidos por sus últimos súbditos. Incluso después de la ruina, Tevinter disponía de un ejército mayor que el de cualquier otra nación organizada de Cedas, pero ese ejército ahora estaba disperso y su moral hundida. La situación de Tevinter era tal que los bárbaros Alamarri, que habían distribuido sus clanes y posesiones por la espesura del valle de Ferelden, en el extremo sudoriental del imperio, observó la debilidad del enemigo y tras una época de opresión, inició una campaña no solo para liberar sus propias tierras, sino para derribar la poderosa Tevinter. Los líderes de aquella bendita campaña fueron el gran caudillo bárbaro Macerat y su esposa Andraste. Los sueños y ambiciones cambiarían el mundo para siempre. Extractos de Relatos de la destrucción de Cedas, por el hermano Genitibi, erudito de la capilla. ¿Qué os he dicho de este señor, que tenía los mejores relatos? ¿Qué os parece esto? También de mis códices preferidos de todos los que hay en este juego. O sea que después de la primera runa se emprende la primera marcha con Macerat y Andraste a la cabeza. O sea, maravilloso. ¿Ves? Este dato yo no lo tenía exactamente cuándo fue la marcha de Andraste, ¿no? ¿En qué marco espacial y temporal? Después de la primera ruina y todo lo que le hace al Imperio Tevinter. Pues esta es la tragedia del Imperio Tevinter. O sea, porque no por ser un poco más arrogantes y estúpidos de la cuenta están exentos de ese tipo de tragedias. Más bien lo contrario, o sea, son como los causantes de las mismas. No como, son los causantes de las mismas. La primera ruina, capítulo 1. Cedas es una tierra de grandes contrastes, desde los príncipes asesinos de Antiva hasta los descoloridos grifos de Anderfell. Pero en mis viajes he descubierto una historia que une a los habitantes de esta tierra. Es una historia de orgullo y condenación, aunque las versiones difieren. La esencia del relato es idéntica. El imperio Tevinter, en la cúspide de su poder, se extendía por gran parte de Cedas y unía el mundo conocido bajo el yugo de los tiranos maeses. Se dice que los viejos dioses, a los que adoraban los maeses, les proporcionaban conocimientos acerca de la magia de sangre, y que los maeses empleaban este poder prohibido para cimentar su gobierno. La sangre de los esclavos elfos y humanos descendía por igual de los altares imperiales para alimentar la codicia de los maeses. Los relatos de sus excesos son tan horripilantes que solo podemos agradecer hoy que la magia de sangre esté prohibida. Pero todo lo que se alza debe caer llegado el momento. Quizás anticiparon su ruina. Qué palabra más acertada.
O puede que su orgullo no conociera límites, pero fuese cual fuera el motivo, los maeses se atrevieron a abrir un portal mágico que conducía a la Ciudad Dorada, en el corazón del velo. Pretendían usurpar el trono del Hacedor que tanto tiempo llevaba desatendido en la Ciudad Dorada, pues el Hacedor había dado la espalda a sus creaciones y pretendían tomar asalto del firmamento con su poder y convertirse en dioses. Eso es arrogancia. Esto es lo que la capilla, con su acostumbrada tendencia a restar importancia a las cosas, llama segundo pecado. Esta frase también es puto maravillosa. Esto es lo que la capilla, con su acostumbrada tendencia a restar importancia a las cosas, denomina segundo pecado. Yo pienso lo mismo. Es que es a lo mejor un poco más que segundo pecado. Según la mayoría de las versiones de la historia, los maeses llegaron a la Ciudad Dorada y se adentraron en el hogar del Hacedor, lugar al que ningún ser vivo había logrado acceder. Pero la humanidad no está hecha para caminar por el cielo. Los maeses estaban envilecidos por el orgullo y otros pecados, y su presencia mancillaba la Ciudad Dorada. La que en otros tiempos fue una perfecta ciudadela sagrada, se convirtió en un retorcido hogar de pesadillas y oscuridad. Los maeses fueron expulsados por el portal y maldecidos por su traición. Como la Ciudad Dorada había sido mancillada, también lo fueron los maeses, que acabaron transformados en unos retorcidos seres de oscuridad, los primeros engendros tenebrosos. La Ciudad Dorada, antes un faro brillante en el corazón del velo, se convirtió en la Ciudad Negra, un recordatorio del precio del orgullo del hombre. Extractos de Relatos de la destrucción de Cedas, por el hermano Genitil, erudito de la capilla. Además es que el Hacedor, no, en principio, yo creo que no, lo dice en el Cantar de la Luz, y puede ser que sea una versión parcial e interesada de la historia, pero en principio el Hacedor se queda impasible mirando la obra de los humanos, de los enanos, de los elfos, de las criaturas vivientes que habitan el mundo físico. Pues la segunda oportunidad. Pero está deseoso de ver, está atento, no está ausente, está atento. Y vas tú y haces eso. Y también dices, por cierto, lo de los relatos que cuentan, evidentemente no los ejemplos tenebrosos, pero la cultura de Tevinter transmite que esos maeses que asaltaron el cielo, vale, bueno, sí, oscurecieron la Ciudad Dorada y volvieron malditos, todas estas cosas. Y no sé hasta qué parte, no sé hasta qué punto negarán parte de lo ocurrido y o sea, quitarán culpa a los maeses por todo esta serie de actos, pero dicen que no encontraron nada, asaltan el cielo, se presentan ante el trono del Hacedor y el trono del Hacedor está vacío. Eso es trágico, eso es súper trágico. Si además los 7 dioses dragones, falsos dragones, lo que sea, se convierten en archidemonios o en los primeros engendros tenebrosos o lo que sea, o están corruptos y están en prisiones en el subterráneo y de repente se vuelven contra ellos, es que ya son dos palos. Las fuerzas más poderosas del Imperio Tevinter se convierten en las amenazas más poderosas y al mismo tiempo descubres que el Hacedor no existe o que no está en su trono y que si lo estuviera se siente traicionado por ello. Te ha abandonado. En caso de que no te hubiera abandonado antes, te ha abandonado. Y te ha condenado a que los seres más poderosos de tu tiempo se vuelvan en tu contra. Hablo del pueblo de Tevinter. Hablo en general de todos los pueblos, pero del pueblo de Tevinter en particular. Bueno, pues este es el contexto de las ruinas. Yo estoy muy satisfecha con este vídeo. No, evidentemente no sabía yo qué tipo de códices íbamos a leer y evidentemente las de criaturas pues son un poco más irrelevantes. Y no, porque hemos leído sombras por ahí que no lo sabía y también son interesantes, pero es que ya digo que el lore de este juego es
a mí me parece bastante chulo. Evidentemente los controles no los vamos a leer. Creo que fui yo. Madre mía. Mira, todas las heridas no lo sabía. Mira, es el lugar ideal para intercambiar un nuevo equipo, hacer regalos o charlar. O leer códices, como hoy. Bien. Bien, bien, bien. Haciendo con la misión. Querido amigo, recibes esta carta porque tú u otra persona en tu nombre firmasteis un contrato de reclutamiento. Ah, sí. Comprometiendo así tu vida a la causa de los irregulares de Blackstone. Ahora que la guerra se cierne en todos los frentes, los irregulares debemos incrementar nuestros efectivos. Nos vemos obligados a convocar a los que nos han jurado ayuda y a hacer válidos estos juramentos. Despídete de tus amigos y familia, aunque vuelvas a verlos, debes prepararte para la posibilidad de que sea vuestro último día juntos. Uf, apreciamos tu sacrificio, Tauran. Bloodstone. Blackstone. Yo siempre digo Blackstone, no Bloodstone. Pero vamos, tenemos que llevárselo a 3 personas esa carta. Lamentaciones de Maelefactor. No pienso volver atrás. Que me persigan y que me encuentren. Pero tú, Melis, no deberías vivir esta vida. Me agradaría que encontraras un sitio en la Torre del Círculo. Allí te dejé algunas cosas, en su mayoría robadas a los encantadores. ¡Qué encanto! Véndelas para abrirte camino. Están escondidas en la zona del estudio, la cámara central. Belgrus. Ni idea. Bueno, pues vamos a guardar aquí inmediatamente, porque si no se nos va a ir a mucho. Si llevo 2 horas charlando. Hora y media. Pues nada. Un vídeo un poco más largo. De leer códices nada más, o sea... Bueno. Pues eso es todo, amigos. Seguiremos. En el próximo episodio hablaremos con los compañeros, daremos el equipo, veremos qué misiones nos quedan y planearemos los siguientes pasos de nuestro viaje. Hasta entonces.